Bienvenidos a una lección sobre la distribución geométrica. Hay tres características principales de un experimento geométrico. Número 1, hay uno o más Bernoulli. Juicios o juicios binomiales, con todas las fallas excepto el último, que es un éxito. En otras palabras, sigues repitiendo lo que estás haciendo hasta que el primero sea un éxito. Entonces te detienes. Por ejemplo, lanzas un dardo a una diana hasta que golpees el diana. La primera vez que golpeas el diana es un éxito, así que deja de lanzar el dardo. Podría tomar 6 intentos hasta que golpees el diana. Puedes pensar en las pruebas como el fracaso, el fracaso, el fracaso, el fracaso, el éxito, y luego te detienes. Número 2. En teoría, el número de juicios podría durar para siempre. Debe haber al menos un juicio. Y el número 3, la probabilidad, P, de un éxito y la probabilidad, Q, de un fallo es el mismo para cada juicio. P más Q es igual a 1, y Q la probabilidad es igual a 1 menos P, o 1 menos su probabilidad de éxito. Utilizamos la notación que se muestra aquí. Para una probabilidad geométrica. Función de distribución. Leemos esto como X es una variable aleatoria con una distribución geométrica, donde de nuevo P es la probabilidad de un éxito para cada ensayo, y 1 menos P o Q es la probabilidad de un fracaso para cada ensayo. Veamos un ejemplo. Supongamos que estás buscando para un estudiante de tu universidad que vive a menos de 5 millas de ti. Sabes que el 55% de los 25.000 estudiantes viven a menos de 5 millas de ti. Usted contacta aleatoriamente estudiantes de la universidad hasta que uno dice que vive a 5 millas de ti. ¿Cuál es la probabilidad de que necesite ponerse en contacto con 4 personas? Este es un problema geométrico, ya que puede tener una serie de fallos antes de tener un éxito que desees. También la probabilidad del éxito sigue siendo el mismo. Cada vez que le preguntes a un estudiante si vive a 5 millas de ti, no hay un número definido de pruebas, el número de veces que se le pregunta a un estudiante. Así que en este caso, dejamos que la variable aleatoria X es igual al número de estudiantes que debes pregunte hasta que uno diga que sí. A continuación, ¿qué valores toma X? Bueno, podría tomar 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente estudiantes hasta uno de los estudiantes dice que sí, viven a menos de 5 millas de ti. Pero no sigue para siempre en realidad, porque recuerda el 55% de los 25.000 estudiantes viven a menos de 5 millas de ti, y por lo tanto el 45% de los estudiantes no vives a menos de 5 millas de ti, y 45% de 25.000 es igual a 11.250. Y por lo tanto, el número máximo de estudiantes que se necesitaría antes de vivir a menos de 5 millas de ustedes sería de 11.250 más 1, o 11.251. Or 11,251. De nuevo, 45% de 25.000 más 1. Esto sería, si le preguntas a todos los estudiantes que vivieron más allá de a 5 millas de ti, que serán 11.250, y por lo tanto el próximo garantizaría vivir a menos de 5 millas de ti. A continuación, ¿qué son P y Q? P es una probabilidad de éxito. El éxito es cuando encuentras a un estudiante que vive a menos de 5 millas de ti, que es 55%, o es un decimal 0,55. Y Q, la probabilidad de falla es igual a 1 menos P. En este caso, 1 menos 0.55, lo que es igual a 0.45. El porcentaje de estudiantes que viven más allá de a 5 millas de ti. A continuación, ¿cuál es la probabilidad de que necesites contactar a 4 personas antes de encontrar a un estudiante que diga que sí, que viven a menos de 5 millas de ti? Esa sería la probabilidad. Que X es igual a 4. La probabilidad de que X es igual a 4 es igual a la probabilidad de fallo de las 3 primeras personas que contacta veces la probabilidad. La cuarta persona es un éxito, o vive a menos de 5 millas de ti. Así que tendríamos el probabilidad de fracaso como 0.45, veces asimismo 3 veces o elevado a la tercera potencia, y luego veces la probabilidad de éxito, que es 0.55. Mirando la fórmula aquí en la esquina inferior derecha, la probabilidad de que X es igual a K es igual a la cantidad 1 menos P o Q elevó el poder de K menos una vez P. Aviso en nuestro caso, K es igual a 4. Y por lo tanto el exponente en 1 menos P o Q es 3, y luego tenemos tiempos P.
Y ahora vamos a la calculadora y determinar esta probabilidad. Vamos a redondear a 4 decimales, que serán aproximadamente 0.0501. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Supongamos que la probabilidad de un componente defectuoso del equipo es 0.02. Los componentes se seleccionan aleatoriamente. Encuentra la probabilidad de que el primer defecto es causado por el séptimo componente ensayado. ¿Cuántos componentes espera probar hasta que uno sea encontrado que es defectuoso? Así que en este caso, ¿tienen una distribución geométrica? La variable aleatoria x es igual al número de componentes del equipo probados hasta que se encuentre el primer defecto. Para encontrar la probabilidad de que el primer defecto esté en el séptimo componente cuando defina la probabilidad que x es igual a 7. Comencemos con P, el probabilidad de éxito, que es la probabilidad de que nos encontremos con un defectuoso que es 0.02, y luego Q1 menos P es igual a la probabilidad de falla, que es 1 menos 0,02, que es 0,98. Así que la probabilidad de que x es igual a 7 es igual a la probabilidad de que los primeros 6 componentes no son defectuosos, lo que sería 0,98 elevado al poder de 6, veces la probabilidad de que el séptimo componente es defectuoso, que es 0.02. Una vez más, mirando nuestra fórmula, tenemos k es igual a 7, y por lo tanto tenemos q, la probabilidad de fracaso elevado a la sexta potencia, veces la probabilidad de éxito, que en este caso es que tienen un componente defectuoso. Y ahora vamos a la calculadora, y obtenemos una aproximación decimal para esta probabilidad. Así que hemos elevado 98 al poder de 6. Flecha derecha, tiempos. 0,2. A 4 decimales es de aproximadamente 0,0177. Y luego, para responder a la pregunta, ¿cuántos componentes esperamos probar hasta que uno se encuentre defectuoso? Necesitábamos encontrar la media donde la media es igual a 1 dividido por P, que en nuestro caso es igual a 1 dividido por 0.02. 0.02 es igual a 200 THS o 1/50s. Esto es igual a 1 dividido por 1,50, que es igual a 1 veces 50 sobre 1 o 50. Lo que significa que esperamos para probar 50 componentes antes de encontrar un componente defectuoso. Es por eso que la probabilidad de que x sea igual a 7 es tan baja. El contenido de este video es del Introductory Statistics, libro de texto de OpenStax, que se puede descargar utilizando el enlace que se muestra aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.